Testigos del amor de Dios. Dispuestos a escuchar y encarnar la palabra del Señor, perseverantes y anclados en las promesas del cielo, convencidos que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y todo lo demás son callejones sin salida. Testigos, el sí de valientes a Dios, ayer, hoy y siempre. Un feliz y bendecido día en el Señor, feliz miércoles de testigos, de testimonios, un abrazo muy grande para quienes se conectan en esta hora de la mañana, 9 en punto con nosotros, desde el canal institucional Amén Comunicaciones y quienes lo hacen también desde el canal personal del Padre Carlos Yepes. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, también desde una ciudad calurosa, yo los estoy saludando desde la ciudad de Barranquilla, que es calientica, y nos vamos a ir entonces ahora para otra ciudad que es Cúcuta, que también es calientica aquí en Colombia, y quiero presentarles entonces a Wilson Montoya, quien nos va a estar acompañando en este día. ¿Cómo estás, Wilson? Buenos días. Hola, Joa, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Gracias por esta invitación tan especial. Gracias a ti por aceptarla y por querer compartirnos las maravillas y todo lo que el Señor ha hecho en tu vida. ¿Cómo estás en este día? En este día me siento muy bien, muy feliz, bendecido por el Señor y con muchos deseos de compartir unas palabras con aquellos que están escuchando. Una palabra de sanación, de aliento, de fuerza, de testimonio, de bendición. Gracias, Wilson. Bueno, yo quisiera que les empezáramos compartiendo a las personas desde cuándo empieza ese proceso tuyo de fe, de encuentro con el Señor, porque tengo entendido que fue desde muy pequeño, desde los 9 años. Desde los 9 años, Joan. Sí. Pues bueno, tengo la edad de 41 años. Soy casado, tengo 4 hijos, tengo una bebecita en el cielo. Y mi primera experiencia de Dios fue a los 9 años. Yo era acólito, lo que algunos llaman monaguillo, y en una Eucaristía tuve mi encuentro con el Señor. Yo lo pude ver, lo pude conocer de persona a persona. Muchos se preguntarán, pues, ¿cómo fue ese encuentro? Ya podremos entender que es difícil explicarlo, de cómo ver a Dios, porque son como aquellas cosas que solamente pueden ser experimentadas por cuenta propia, como explicar el sabor de una fruta, como explicar el color el color verde, el color negro, el color blanco, explicárselo a un ciego de pronto, resulta ser imposible. La única manera es viéndolo, y la única manera de saber a qué sabe la fruta es probándolo. Entonces, no podría dar como palabras muy específicas de cómo vi al Señor, pero lo vi. No lo puedo explicar, pero sí lo tengo acá en mi corazón, en mi mente. A partir de ahí se quedó el Señor en mi corazón, completamente, desde los 9 años, en la presencia eucarística. Wilson, y entonces, cuando dices que no pudiste, nos puedes expresar en ese instante, ¿cuál fue ese momento tan impactante? ¿Cómo empiezas a experimentar la fe? Que dices que se quedó en tu corazón. ¿Qué empieza a hacer entonces de diferente en tu vida el Señor? Uno lo siente en el alma, sabe que está ahí. Él se quedó ahí en mi corazón, en mi mente. A partir de ahí, todo lo que hago, todo lo que siento, mis pensamientos, como dice aquella canción que ya conocemos mucho. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú. Esa canción la llevo en mi corazón. Porque tú me has dado la vida. Porque tú me has dado el existir. Porque tú me has dado cariño. Me has dado amor. Desde ahí todo lo que pienso, todo lo que siento, es de él en medio de las realidades naturales de la vida. Entonces tuve la oportunidad de estudiar y hacer la carrera de música en Medellín. Yo soy paisa, estoy en Cúcuta por obvias razones de misión, porque Dios me dio la gracia de fundar una escuela bíblica aquí en Cúcuta hace, ya vamos a cumplir 11 años, acabamos de celebrar 10 años. Pero estando en Medellín, tenía yo mi virgencita, una experiencia muy especial con la Virgen, un altar de la Virgen. Todos los días me arrodillaba ahí a orar. Desde los 9 a los 19 años
tuve una experiencia personal, inclusive de los 14 a los 17 años ya le pedí a Dios unos milagritos que necesitaba, una gracia especial para mi familia, y el Señor me las concedió. Ya después fue que a los 19 años empecé a formarme en las Sagradas Escrituras. A los 17 años ya estaba iniciando la carrera de música. Estudié 7 años música en Medellín, pero todo lo dediqué a él, la música la dediqué a él, por eso tengo 5 producciones musicales dedicadas a música solamente para él. Dios me ha dado la gracia últimamente de estar componiendo, últimamente es hace 3 años, de estar componiendo en medio de las predicaciones y en medio de la oración las canciones. Entonces tengo un sinnúmero de canciones ya, algunas producidas, otras por producir, que han sido en vivo desde el corazón. Todo se lo he dedicado a él, mis canciones, mi guitarra, mi voz, mi vida, todo ha sido para él. Wilson, y cuando empiezas a tener esa experiencia desde los 9 años, ¿cómo era tu familia? ¿Fueron ellos, ese núcleo familiar, quien te fue llevando, por ejemplo, a que estuvieras a temprana edad en la iglesia? ¿O por qué se siembra en ti esa semilla? Mi familia ha sido una familia de un catolicismo, digamos, normal, llamémoslo normal, de la misa, pero no fue una familia que me dijo que tenía que creer en Dios, ni me impuso absolutamente nada. Mi mamá y mi papá sí recuerdo que me llevaban a la iglesia y yo pensaba que allá, esa voz que escuchaba el sacerdote pensaba que era Dios, pero en mi corazón había una inquietud y era que yo quería hacer algo de eso que veía hacer, como por ejemplo, veía las procesiones y veía a los acólitos caminar en las procesiones, entonces yo quería estar ahí. Hasta que un día me acerqué al sacerdote de cuenta propia, no le dije a mi mamá, y le dije que yo quería ser acólito. Y ahí empieza una experiencia de Dios, fui creciendo en la experiencia de Dios, pero a medida que iba madurando, no iba como pensando que tenía como que predicar, yo no sabía que iba a ser predicador, yo no sabía que iba a dedicarme completamente a la función de evangelización en la predicación y en la música. Yo solamente sabía que mi corazón quería dedicarse solo a Dios. Quería dedicarme solo a Dios, solo estar con Él. Y en el camino me fui encontrando todas esas opciones, todas las opciones de estar con Él. Y poco a Wilson, poco, pues, sí, poco a ujú, poco, pues, sí, Joana. ujú. ¿Y cómo hiciste para discernir esa opción que tenías? Listo, estabas enamorado del Señor, pues todo lo consagraste a Él y empiezan, porque es en una edad de la adolescencia, donde generalmente pues se abren tantas puertas. ¿Cómo haces para perseverar y sobre todo para ir entendiendo esa llamada y esa misión que el Señor tenía para ti? Joana, en las Sagradas Escrituras nos enseña el Señor en la alianza, nos dice, desde el Antiguo Testamento, nos dice Yahvé, que grabará sus palabras en nuestros corazones, que Él mismo hablará en nuestro corazón. Yo he sentido eso desde niño, que Él está ahí. Sí, uno encuentra muchos instrumentos que lo guían a uno a Dios, pero Él estaba en mi corazón. Yo lo tenía encarnado y todavía lo tengo encarnado. eh, y no sé cómo explicarlo. Yo simplemente sabía, como cuando uno va creciendo y sabe que la mamá es mamá, y uno va creciendo y sabe que el papá es papá, uno va creciendo y sabe que la vaca es vaca y el perro es perro, ¿cierto? Uno como que no se pregunta por qué el perro es perro. A mí me tocó así, siempre lo tuve ahí. Más bien a los 14 años, cuando me di cuenta que no era normal que las personas o que los jóvenes creyeran en Dios, sino que empecé de pronto a sentir un poco de burla y de pronto cuando nos encontramos en ciertas situaciones en donde yo podía entender claramente la voluntad de Dios en cuanto a cuidar mi cuerpo, en cuanto a no los vicios, no las drogas, no la violencia, a pesar de haber crecido en un ambiente de violencia y a pesar de haber crecido en un ambiente de muchos desórdenes y vicios, pues tuve la oportunidad de saber en mi corazón, desde mi corazón, lo que había que hacer, desde el alma. Porque no, de pronto no tuve unos papás que nos sentáramos a hablar de que cuídate de los vicios o cuídate de tu cuerpo, ni estos temas, sino que siempre en las noches, en mi oración con la Virgen María, yo tengo una experiencia y es que ella siempre me llevaba a Jesús. Siempre la Virgen María me llevaba a Jesús. Yo empezaba a orar con la Virgen y yo terminaba siempre sin darme cuenta, digamos de alguna manera, hablando con Jesús. Y ahí en el corazón el Señor iba explicando todo.
Entonces yo sabía cómo cuidarme del mundo, cuidarme del cuerpo, iba entendiendo esa realidad del sentido de la vida, iba entendiendo la realidad de lo para qué es la vida y tenía mis conversaciones con Dios, donde le hacía ya a los 14 años preguntas existenciales. Entonces él siempre ha estado aquí, tanto que a los 21 años le pregunté al Señor qué sería estar sin él y tuve una experiencia fuerte porque sentí un vacío, como si el espíritu se me hubiera salido y sentí como si me fuera a un abismo. Inmediatamente yo dije, sí, ya entendí y volví a orar. O sea, mi experiencia con Dios ha sido una experiencia de oración. Mi deseo más profundo es hacer su voluntad siempre. Mi deseo más profundo es estar abrazándolo. Mi deseo más profundo es estar ahí en su pecho. Y un día estando en su pecho fue que me dijo, yo diciéndole que quería quedarme ahí con él, fue que me dijo que había que ir a mostrar a otros lo que yo sentía, lo que yo veía. Y por eso creo que resulté predicando, porque yo no dije quiero ser predicador, ni dije quiero ser fundador de una escuela bíblica, sino que yo resulté amando al Señor y como dice el texto y la promesa, ama al Señor con ternura y Él concederá los deseos más profundos de tu corazón. Por eso, hace poco, o hace más o menos un año, en una de mis oraciones, fui entendiendo y escuchando al Señor, porque uno va teniendo esa experiencia de comprensión de la vida. Y en una predicación lo decía, tus sueños no están donde planeas tus metas. Tus sueños no están en tus metas. Tus sueños están donde Dios te ponga. Porque a veces el hombre planea muchas cosas, pero como dice la palabra, el hombre planea muchas cosas, pero solo resulta lo que Dios provee, lo que Dios quiere, lo que Dios planea. Por eso muchos planes podemos hacer, pero solo resultan los de Él. ¿Y qué quiero concluir o dar a entender con esto? De que yo no hice planes ni conjeturas. Siempre estuve abierto a la voluntad de Dios. Por eso siempre estuve abierto, porque soy un enamorado de la Eucaristía, soy un enamorado de la vida consagrada. Entonces, durante 3 momentos de mi vida quise hacer discernimiento y retiro de discernimiento para saber si es que yo era para ser sacerdote. Y en el retiro me di cuenta que no, que amaba la Eucaristía, pero que mi vocación no era el sacerdocio, o mi llamado, o mi estado de vida en Dios no era el sacerdocio. Después, teniendo siempre primero de que quería casar, pero como las cosas con las mujeres como que no me funcionaban, yo decía, ¿será que es que Dios quiere que sea sacerdote? Entonces me fui a hacer ese retiro y no. Después dije, ¿será que Dios quiere que sea religioso, consagrado, monje? Entonces me fui para los benedictinos y tampoco. Y después dije, ¿será que el Señor me quiere misionero célibe consagrado? Y tampoco. Entonces, en el paso a paso de querer hacer la voluntad de Dios y no simplemente mis planes, no estoy diciendo que no hay que planear, no estoy diciendo que no hay que soñar, no estoy diciendo que los jóvenes o cualquier tipo de persona no puede sentarse a escribir sus proyectos, planearlos y hacer metas, no. Pero lo que tiene que estar en el corazón profundamente es la voluntad del Señor y el amarlo, porque si no, nuestra vida se convierte en pretensiones humanas. Y verdaderamente, ¿qué quiero decir con esto? Que tus sueños no están donde planeas tus metas, sino donde Dios te ponga. ¿Qué pasa con esto? Que yo fui siempre y caminé siempre abierto a Dios y Dios fue poniendo todo. Entonces resulta que yo, por X o Y motivo, resulté en Cúcuta y Dios me dijo que quería formar y fundar una escuela aquí. Y resulta que después de muchos años vivir en Medellín, de querer casarme, nunca encontré una estabilidad, digamos, emocional. Y cuando llego a Cúcuta, lo primero que encuentro es una estabilidad emocional, que ahora es mi esposa, llevo 11 años con ella. Mi esposa Geraldine, la conocí desde el primer momento en que vine a predicar acá a Cúcuta. Entonces, si mi sueño era casarme, pues ahí el Señor me lo concedió, donde estaba yo cumpliendo su voluntad, antes que mis metas. Entonces, tampoco tenía miedo que me hiciera sacerdote, estaba completamente abierto a Él. ¿Esto para qué? Para que nos demos cuenta que a Dios no hay que tenerle miedo para nada, que Dios en su voluntad es perfecto y que quiere siempre el bienestar para nosotros, porque muchos jóvenes se me han acercado. Yo llevo más de 20 años evangelizando jóvenes, más de 20 años, como 25 años evangelizando jóvenes, 19 años trabajando con parejas y con docentes y con otro tipo de públicos.
Y los jóvenes me he encontrado que ellos se acercan y le tienen miedo a la voluntad de Dios, y no hay que tenerle miedo. Cuando se empiezan a acercar jóvenes, me he encontrado con la experiencia que me dicen es que, y llorando, ¿no? Llorando. Y dice, ¿qué pasa? ¿Por qué estás llorando? Es que yo amo mucho a Dios. Y bueno, ¿y cuál es el problema? Que es que a mí me da miedo que Él me haga sacerdote. ¿Y qué es lo que tú quieres? No, es que yo quiero casarme. Acá hay una línea muy delgada. O sea, Dios no va a hacer nada que tú no quieras. Y los sueños que tienes en tu corazón son los sueños de Dios. Lo que pasa es que hay que entender de que para purificar el corazón y la vida hay que tener primero a Dios y sin miedo. No tienes que tenerle miedo a Dios. Si Dios te quiere casado, te va a dar la felicidad. Yo nunca tuve esos miedos, ni tuve pretensiones de riquezas, de adineramientos. Para mí era suficiente solo Dios. Y por eso resulté en una casa, resulté con una familia, resulté casado, resulté en la evangelización, pude hacer mi carrera pues de teología, pude hacer mi carrera de música, hice mis estudios en Sagradas Escrituras, fui docente 7 años, estudié en la Universidad Pontificia Bolivariana, pero lo más importante es la experiencia discipular. Hay que ser discípulos del Señor, tener procesos de fe serios, y aquí estoy en el plan del Señor, como Él lo quiera, y sigo abierto a su voluntad. Y encontré una esposa, una mujer que es abogada, con ella pude tener mis hijos, y bueno, y en esas experiencias de crecimiento, pues vamos encontrando realidades y cosas por superar, pero sabemos que en este caso, termino diciendo la idea, es que al no planear, simplemente o poner por primero mis planes y amar primero al Señor, resultó Dios dándome todos mis sueños, porque resulta que cuando uno conoce a Dios desde el corazón, mmm, algunas cosas que uno tiene como prioridad no eran. Uno a veces cree que necesita, no sé, discúlpeme la expresión, que necesito ser abogado, necesito ser médico, necesito, mi sueño es casarme y a los 29 años dirá la mujer antes de que me deje el tren, y necesito tener hijos. No, necesito es amar a Dios, necesito es enamorarme de Él, necesito es no tenerle miedo, y ya todo lo demás vendrá por añadidura. Y si Él te quiere dar hijos, te lo da, y si Él te quiere dar trabajo de medicina, te lo da, y si Él te quiere dar una casa, una mansión, te la da, pero hay que tener en el corazón primero a Dios. Y si el Señor te quiere ser predicador, lo hace, porque todo lo hace es Él. En mi experiencia y en una pequeña conclusión de idea, hay que amar al Señor con toda el alma, Deuteronomio 6:3, amar al Señor con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todas tus almas y con toda tu mente, no a medias, sin mediocridades, con todo, dispuesto a todo. Yo creo que si me preguntaran a mí en general, universalmente hablando, cualquier persona me dice, tengo esta lista de problemas, tengo este problema o afectivo, o familiar, o económico, o etcétera, yo le contestaría, revisa cómo estás amando al Señor, porque desde ahí se origina cualquier problema, de la falta de entrega, la falta de fe, la falta de amor, la falta de convicción. Nosotros a veces no creemos que Dios logre nuestros sueños, a veces no creemos que Dios nos pueda hacer felices, y eso se lo decimos todo el tiempo, y la sociedad se lo dice todo el tiempo sin darse cuenta. Cuando pone por prioridad una carrera, no estoy diciendo que no hay que estudiar una carrera, pero cuando pone por prioridad y de una manera idólatra, o sea, mi bienestar es una carrera, mi bienestar es un área económica, mi bienestar es casarme, mi bienestar, y planeamos tantas cosas y resulta que no resulta nada, porque las cosas que resultan son las de Dios. Entonces, a veces al hacer eso y ponerlo como prioridad, lo que resultamos diciendo es, Dios no es capaz de darme una esposa, yo mismo la busco. Dios no es capaz de darme la mejor carrera a la que yo sueño, entonces yo mismo la busco y le doy la espalda y convierto mi carrera, convierto mi trabajo, convierto mi proyecto económico, mi proyecto afectivo, mi proyecto familiar, lo convierto en mi Dios, porque le decimos al Señor sin querer, a veces le decimos, tú no eres capaz de hacerme feliz. Por eso dice la palabra, la mies es mucha, hay gran necesidad, pero pocos obreros al campo van. Lo primero que se pregunta a una persona que quiere dedicarse a la evangelización posiblemente puede ser, ¿y de qué voy a vivir? Esas eran mis burlas cuando de pronto tenía una novia de 15 años, cuando yo tenía 15 años, o cuando tenía 18, o cuando tenía 21. ¿Y de qué voy? ¿De qué vas a vivir? Me decían las suegras. ¿De qué van a vivir? Yo por dentro decía, ¿de qué va a vivir usted? Yo estoy con el dueño de todo.
Entonces es una convicción en el corazón, yo no sé, es una gracia que Dios me regaló y yo le he respondido porque hay que responderle, siempre he respondido sí, 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 te amo, te amo, te amo, el anhelo de mi corazón es ser santo y ser santo quiere decir en este momento no es un santo de estampita ni un santo así como Pietrelcina, pero santo quiere decir en este momento lo que yo quiero hacer y a cuál punto es ser completamente feliz en mi matrimonio, ser completamente fiel, ser libre de apegos y dependencias, ser libre de cualquier tipo de cosas que tienden a la idolatría, estar en paz, no deberle a nadie, sino la deuda del amor. Eh, y ser un hombre de oración, un hombre enamorado completamente de Dios, porque todo aquí es pasajero, pues mientras que pasamos por este mundo le pido a Dios que me permita disfrutarlo, pero mi anhelo es la eternidad, mi anhelo es estar con Él y esa eternidad que empieza aquí, viéndolo en mi esposa, viéndolo en mis hijos, pudiendo sentirme pleno. Ahora tengo 41 años y me siento pleno a pesar de tantas circunstancias de la vida como el tener que despedir al cielo a mi hija y por eso es que nace en este momento. Muchas gracias. O sea, en todas las cosas interviene Dios para el bien de los que le aman. Y cuando Dios me mostró que mi hija iba a morir, porque el Señor me lo mostró antes de que ella partiera al cielo. Él me habló de muchas cosas, me dio muchas promesas, me dio muchas bendiciones, pero en ese momento uno no las escucha, aunque las promesas ahí quedaron y ahí está. Y lo que Dios promete lo cumple, pero en ese momento lo único que quería era que Dios me diera a mi hija, que su cuerpecito me lo dejara aquí. Y no, fue la voluntad de Dios. Yo pude haber hecho 1000 oraciones. Yo tuve la oportunidad de fundar otras escuelas bíblicas en Medellín, de participar de la fundación de la escuela en Ecuador y he tenido la oportunidad de estar en evangelización en Argentina y en muchas ciudades de Argentina estuve evangelizando y en muchas ciudades he estado en muchísimos públicos por la gracia de Dios y Dios me ha regalado la sanación para muchas personas. El Señor me ha regalado en mi oración, que es a través del Espíritu Santo y por el Espíritu Santo, me ha regalado la sanación del cuerpo y del alma de jóvenes, de personas, la sanación del hijo de una mujer. Y he visto físico, espiritual, psicológico, cómo Dios actúa, porque Dios es vivo, real y actuante, Él está. Pero hay que estar pendiente como aquella mujer que padeció de flujos de sangre, estar pendientes de Él cuando pase y tocarle así sea el borde de su manto, como dice la canción. Si tan solo tocara el borde de su manto, yo sanaría, libre sería. Hay que sacar la sanación al Señor. Entonces el Señor está ahí, si tú me estás escuchando en este momento. Sácale la bendición al Señor. La mujer de flujos de sangre no le preguntó, simplemente sabía. Lo que tenemos que hacer nosotros es saber que Él lo hace, que Él nos puede ayudar, que Él está ahí, Él es poderoso, Él está aquí con nosotros, Él está aquí con nosotros, Él está ahí contigo donde tú estás, sea lo que sea que esté pasando. Pero en este caso, cuando oré por mi hija, el Señor pues sí me escuchó, pero su voluntad era llevársela al cielo. Yo tengo ese testimonio en YouTube, en el canal de Wilson Montoya, los que quieran escuchar ese testimonio, para aquellos que están pasando, o algunos papás, algunas personas que en este momento y ahora mucho más en este tiempo de pandemia, van a estar pasando por una situación difícil donde pierden un ser querido. Escucha ese testimonio que Dios a través de esa palabra te sanará. Nosotros somos prolongadores de la palabra de Jesús, así lo hicieron los apóstoles, y nosotros somos evangelizadores y siguen las palabras de Jesús a través de nosotros, y por eso le pedimos a Dios que nos dé su luz, nos dé su gracia, para que podamos ser fieles a esa palabra, y que podamos ser fieles a las Sagradas Escrituras, a nuestra tradición apostólica, a nuestra iglesia, que es una santa, católica, apostólica, universal. Le pedimos a Dios que nos siga iluminando, por eso hay palabras que te sanan, por eso escucha la palabra del Señor diario, escucha a los predicadores, al Padre Carlos Yepes, que yo lo escucho diario, es mi alimento en la palabra. Yo lo primero que hago en la mañana no es abrir Instagram, lo primero que hago en la mañana no es ni siquiera bañarme ni ir al baño, lo primero que hago es sentarme, escuchar la palabra e iniciar en mi día con la palabra. El Padre Yepes, que lo amo tanto en mi corazón, lo conozco hace 20 años, al Padre. Le doy gracias por este canal, le doy gracias por Joana, que está aquí trabajando con esta obra tan hermosa, le doy gracias por toda la obra que él hace, que tiene todo mi apoyo y toda mi fe en él. Es una obra muy grande. Tuve la oportunidad de estar con él en misión, tuve la oportunidad de compartir más o menos unos 2, 3 años con él,
en misión, y es un hombre que busca la santidad. Siempre lo veía yéndose para el sagrario, siempre sus consejos, porque eso fue hace 20 años, o sea, yo tenía alrededor de, no sé, 20, 21 años cuando lo conocí, 22 años, y recuerdo su celo por la evangelización, y él nos decía, hijitos, hijitos, dedíquense a la oración, chachitos, nos decía, chachitos, cuiden el corazón de la ambición. Nos decía que teníamos que formarnos para poder transmitir la palabra del Señor. Y hoy es un hombre el cual veo sus frutos, su palabra. Eh, es una persona que me ha apoyado en los momentos más difíciles de mi vida, en mi ministerio, el padre Yepis. Eh, Permítame el paréntesis, me quebranto porque en uno de los momentos más difíciles de mi ministerio, él fue el que podríamos decir el instrumento que Dios usó para rescatarme, para rescatarme. Lo amo con el amor de Cristo, con todas las fuerzas de mi alma, y oro por él, y oro por su ministerio. He sido testigo del ministerio de santidad que él busca, el caminar de santidad. Él mismo nos decía, nadie es coherente, ni nadie es santo. Todos vamos en camino y lucha de la coherencia. Y todos vamos en camino y lucha de la santidad. Y por eso escucho su palabra que me alienta, sus reflexiones son del Espíritu de Dios. Estas son las palabras que le digo a los que me están escuchando en este momento, que escuche palabra de esperanza, escuche palabra de Dios. Y en este caso te digo, escuche ese testimonio si estás pasando por un dolor. También Dios me permitió en este momento, por la gracia de mi hija. Ya después, cuando pasa ese dolor, cuando Dios me permitió a través de su revelación, escuchar su palabra, qué fue lo que pasó con mi hija, porque Él lo explica. Dios explica todo. Si tú le hablas al Señor, si tú le preguntas, llama y Él te responderá. Jeremías 33:3. Si me necesitas, llámame. Y en la palabra nos deja muy claro, no te angusties por nada, no te angusties por nada. Si necesitas algo, pídelo. Si tienes alguna duda, pregunta. Y si te vas a preocupar por algo, porque la preocupación no es de Dios. Yo cambié la palabra preocupación hace tiempos por la palabra inquietos. Si nos movemos y estamos pendientes de algo por solucionarlo, nos ocupamos, no nos preocupamos. Esa es la persona de fe, esa es la persona que está en el Espíritu de Dios, no se preocupa, sino que se ocupa y se inquieta por escuchar a Dios. Y si te has de preocupar por algo, dice la palabra, entonces preocúpate por garantizarte a ti mismo de que sí tengas el Espíritu Santo, porque hay dos maneras de actuar, desde el Espíritu y desde la carne. Entonces hay que buscar en oración, en camino de santidad, escuchando la palabra, preocuparnos es de que verdaderamente estemos en el Espíritu de Dios y no de la carne. Cuando Dios me reveló y me sanó al escuchar yo, poder conjunto con mi esposa escuchar qué fue lo que pasó con mi hija, sabiendo que toda mi vida me he dedicado a predicar su palabra, toda mi vida me he dedicado a él, y queda mi esposa en embarazo y nace mi hija, y al tiempo, después de tenerla en nuestros brazos, de compartir con ella, tuvimos que vivir la experiencia de verla partir al cielo. Es algo muy doloroso, muy doloroso. El dolor, yo creo que más grande que pueda tener un papá es ver a su niña, primero sufrir, segundo verla martirizada, porque eso nos tocó a nosotros, y después despedirse de ella y después verla en un crematorio. Bueno, Dios tuvo que explicarme. Yo le dije a Dios en toda confianza, Dios, me tienes que explicar esto. Y es lo que yo le digo a las personas. Cuando tienes un dolor, principalmente el dolor es del alma, no de la mente ni del cuerpo. Nos podemos apoyar en muchos procesos humanos, porque el Señor utiliza la inteligencia humana para ayudarnos unos con otros, y ahí está también el Señor. Pero principalmente cuando duele el alma, el dueño del alma es Él. Y si duele el alma, lo que tienes que buscar, la respuesta que tienes que buscar es del alma. El Señor me da una respuesta en el alma, y lo que quiero decirle a todos es que lo que estés pasando, lo que estés viviendo, sea lo que sea, tiene una respuesta de Dios, búscala. Por eso una de las cosas que Dios me dio es un retiro que estoy haciendo hace más o menos 7 meses, que es el retiro de duelo. Y es una gracia por mi hija que está en el cielo. Y en ese retiro Dios permite que las personas sanen en ese encuentro, sanen. Lo único que queda es el dolor. Los pasos del duelo, digamos, normales son unos, pero los de Dios son otros. Y la gracia que Dios nos da en ese retiro de duelo es tener esa respuesta para que aquella persona entienda qué es lo que pasó en su vida y no viva con dolores y resentimientos. Y ahora en esta pandemia, que muchos les ha tocado ver a sus
seres queridos de lejos partir de un momento a otro. En este momento hay dolor, hay tristeza, hay confusión, hay rabia, hay desespero, hay incertidumbre, pero Dios está ahí. No puedes seguir escuchando noticias negativas, no puedes seguir escuchando simplemente palabras mundanas o simplemente palabras de razonamientos y conclusiones humanas. Tienes que escuchar qué es lo que Dios tiene para decirte en este momento, porque Dios de lo peor saca lo mejor. Él escribe derecho en renglones torcidos y no hay mayor luz que cuando se acerca la mayor oscuridad. Así que Dios de todo esto, del caos, saca el mundo, del caos crea, Dios del caos crea. Pero recordemos, como dice el Génesis, en el principio todo era confusión, oscuridad y caos. Pero el Espíritu de Dios se paseó. Tenemos es que pedir el Espíritu de Dios. Dios está ahí. Dios está con esa mamá que perdió a su hijo. Dios está con ese papá que perdió a su esposa. Dios está con esa esposa que se le destruyó su familia. Dios está con aquel empresario que su empresa le tocó mirarla caer poco a poco. Dios está ahí. Y si Dios no quita nada, pero si perdiste algo, siente que te liberaste de cosas para que Dios te bendiga más, porque Dios da el 100 por 1. Por eso necesitamos es buscar la respuesta de Dios. Inclusive este fin de semana tengo el cuarto retiro de duelo acá en Cúcuta, hice uno en Medellín, me están pidiendo otro en Medellín para diciembre, no sé, vamos a ver si lo hacemos. El retiro de duelo es una de las gracias. También me regaló el retiro de sentido de vida para aquellas personas que están en depresión, en tristeza y que tienen una ira. Ese es un retiro que haremos en octubre. Y así Dios da unas gran bendiciones. Entre esas está también los retiros de parejas. Y me regaló un retiro sobre sexualidad y cómo Dios sana a través de la vida conyugal y cuáles son los problemas que hay en la vida conyugal que son como la raíz de muchos otros problemas. Algunos no se imaginan que la falta de comunicación es por una mala vida conyugal o una deteriorada vida conyugal. La intimidad del amor, una de las cosas más sagradas, la sexualidad, el amor, la vida conyugal en el matrimonio, y que a veces algunos problemas también de la vida conyugal es por la falta de comunicación y aquellas pequeñas heridas que hay y resentimientos o basuritas con las que se llegaron al matrimonio o que se clavan en el matrimonio. Entonces, Dios lo va dando todo, Joa. Yo te agradezco mucho que estés aquí y que me dejes hablar y que yo no te deje hablar. No, pero te voy a decir una cosa. Yo tenía muchas preguntas y todas se respondieron. Incluso yo les quiero hacer una invitación. Bueno, quienes están viendo en este momento el programa, listo, lo vieron, pero yo creo que lo vamos a tener que volver a ver, incluso yo, y ponerle pause. Porque es que yo pensaba en una pregunta y Wilson después llegaba con la respuesta y yo, no, ese es el Espíritu Santo que está hablando, entonces yo lo voy a dejar hablar. Porque yo decía, bueno, Wilson, es que no es tan normal en una edad joven, pues poder empezar a experimentar esa experiencia del Señor. ¿Por qué sea eso? Es una gracia especial, lo dijiste. Bueno, ¿cómo podemos entonces tener esa apertura del corazón? Amar al Señor, lo dijiste. Pero entonces también hay aquellos que dicen, pero es que yo cómo lo voy a amar, o sea, yo no entiendo. Pues como lo dice el Papa Francisco, Dios nos primerea, o sea, que Él muchas veces es quien, Él nos ama primero. Entonces en ese momento donde sentimos que el corazón está tan cerrado, es decirle al Señor que nos enamore y tener una disposición, una completa disposición para que Él haga lo que tiene que hacer con nuestra vida. Entonces yo creo, Wilson, que no hubo preguntas, sino que hay muchas respuestas y qué rico que podamos compartir este testimonio, este testitema, creo que lo voy a llamar porque está lleno de una riqueza muy grande para que podamos sustraer todas esas palabras de esperanza que el Señor nos quiere regalar en este día. Y también qué rico, pues nos cuentas que hay un retiro este fin de semana, es presencial en Cúcuta. Presencial en Cúcuta, sí. Bueno, si tienen algún familiar, alguien conocido que esté en Cúcuta, pues que también le puedan compartir esta información para que puedan asistir. Y bueno, Wilson, que Dios te siga llevando hasta las ciudades, países, lugares donde Él te necesita para llevar esa luz, pues para llevar esa luz, esa esperanza que tanto necesitamos. Yo también te quiero agradecer porque definitivamente es el Señor quien revela sus propósitos, quien permite ver la bendición oculta tras el aparente mal, como lo decías en otras palabras ahora, después del sufrimiento que tuvieron con su hija.
pero que Dios es un Dios fiel y que siempre cumple con su misión y con su promesa. Entonces quiero enviarte un fuerte abrazo a ti, a tu esposa, a tus hijos y de verdad motivarte a que sigas adelante, que yo sé que eso no es necesario motivarte porque es que vas en un camino con el Señor y que todas las personas que estuvimos escuchando y que estuvimos aquí presentes y escuchando tu testimonio, pues podamos recargarnos. Y antes de terminar, yo te quiero regalar una promesa de parte del Señor en este día. Entonces, vamos a disponer el corazón, vamos a ver qué nos dice. Deuteronomio 31:8. El Señor mismo irá delante de ti y estará contigo. No te abandonará ni te desamparará. Por lo tanto, no tengas miedo, ni te acobardes. Deuteronomio 31:8. Qué belleza, Dios mío bendito. Dios siempre obra. El Señor irá delante de mí a preparar los caminos. No tengan miedo. Sí, necesitamos mucha oración, Joan. Gracias. Todos los que puedan orar por nosotros, por los evangelizadores, por los sacerdotes, por todos los que se dedican a Dios y para que el Señor envíe muchos más evangelizadores porque la palabra sana y la palabra tiene poder. Wilson, muchísimas gracias, Dios te bendiga y un fuerte abrazo entonces a quienes nos estuvieron acompañando. Recuerden de verdad activar la cajita de notificaciones, compartir el testimonio y nos vemos entonces el próximo miércoles con un nuevo testimonio de las maravillas y del amor del Señor. Dios los bendiga. Hasta luego, que Dios me los bendiga a todos. Muchas gracias y muchas bendiciones para este trabajo de evangelización tan hermoso, para este canal, para Camilo, que creo que está por ahí detrás de cámara, que el Señor me lo bendiga, que ahorita nos solucionó los problemas de brutalidades de audio de Wilson. Que el Señor me los bendiga, que bendiga a todo este equipo de evangelización, que los llene de mucha luz, porque los necesitamos a ustedes como canal. Los necesitamos muchísimo, muchísimo. Que la Virgen María me los acompañe y que el Espíritu Santo siempre los guíe. Amén. Un abrazo.